Buenos días reiterados para todos ustedes, amigos que continúan en sintonía. Les comento que todavía buena parte del sur de la Florida con temperaturas por debajo de los 60 grados, 55 West Palm Beach, 57 áreas de Fort Lauderdale, 58 Miami. Continuamos con abundante nubosidad, el área de Cayo Hueso, 68 grados Fahrenheit a esta hora, cielos mayormente nublados, baja la humedad relativa, 36% solamente en Palm Beach, 42% la humedad relativa hacia Broward, 60% Miami-Dade, 57 Cayo Hueso. El viento de región norte-noreste alcanzando entre 7 y 12 millas por hora. Hoy otra jornada estable y fresca sobre nuestra área, sin precipitaciones y el viento girando un poco más hacia el norte, hoy alcanzando alrededor de 10-15 millas por hora en el mar, alrededor de 20 nudos, olas de 5 a 7 pies de altura, la bahía moderadamente movida y moderado el riesgo de resacas en todo el litoral atlántico. Se mantiene la precaución para operadores de embarcaciones pequeñas y la luna transitando por su fase de luna nueva. Hoy la marea baja a las 3:34 de la tarde. Temperaturas máximas para esta jornada que van a estar quedando muy por debajo de los valores normales para esta fecha. Lo normal sería alrededor de 78 grados y pronosticamos máximas para hoy entre 65 y 66 grados. Para los próximos días, bueno, pues les digo que para el amanecer de mañana vamos a tener la temperatura mínima más baja de esta semana. Y es que, a pesar de que a esta hora predomina abundante nubosidad, para el final de la tarde y la noche vamos a tener cielos mayormente despejados que estaría dando como consecuencia una madrugada y un amanecer bastante frío, con mínimas para mañana en nuestra ciudad entre 46 y 48 grados, incluso inferior en algunos puntos de Broward, Palm Beach, incluso en el interior del condado de Miami-Dade. Con esa tendencia vamos a continuar el resto de la semana y solo iniciando ya el domingo, lunes, podríamos estar llegando entonces al rango bajo de los 70. Que tengan todos muy buenos días.